En todo su pontificado, Juan Pablo II recorrió más de 1.300.000 kilómetros, lo que representa casi 29 veces la vuelta a la Tierra y casi 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Fue el papa más viajero de la historia, al visitar 133 países, la mayor parte de los cuales recibieron por primera vez a un pontífice. Signore. Y precisamente, a sabiendas que no todos los católicos podían llegar hasta el Vaticano, el Papa Juan Pablo II rompió ese estilo que predominó por más de 400 años de papado y decide entonces salir de la Basílica de San Pedro a recorrer el mundo. Juan Pablo II recorrió al menos 110 países, llegó a visitar grandes potencias mundiales, pero también tomó en cuenta a países tan pequeños como el nuestro, Panamá. A las 9:23 de la mañana del 5 de marzo de 1983, arribaba a Panamá Karol Joseph Botila. Aquel era un miércoles soleado y caluroso. Y aunque su estadía fue corta, hoy muchos lo recuerdan como si el tiempo no hubiese transcurrido. Cuando el Papa vino, era un diácono recién ordenado. Y a mí me tocó llevar la naveta con el incienso. Todo el mundo quiere ver al Papa, todo el mundo quiere estar cerca del Papa, todo el mundo quería ver cómo llegaba, a dónde llegaba. El Papa venía de Managua. Cuando estuvo allá, en el momento de la homilía, se desataron unas turbas que empezaron a interrumpirlo cuando él estaba haciendo la homilía. Y él tuvo en un momento dado de la homilía decir, por favor, silencio, silencio. Tuvo que pedir silencio. ¿Cuándo en la vida se ha visto eso, no? Y claro, después allá le tocó venir a Panamá, y tú sabes cómo somos los panameños. Los viajes de Juan Pablo II, incluyendo su visita a Panamá, representaban el peregrinar de la Iglesia Católica por el mundo. De allí su famosa frase, Roma no está en Roma. Su afán era confirmar la fe y convocar la paz. De ello da testimonio Monseñor José Domingo Ulloa. El Papa fue capaz de unir a todos los panameños, ¿no? Estábamos viviendo todavía una situación de un régimen muy especial, pero allí yo creo que en ese día el centro era Juan Pablo II. Quisiera que renovarais vuestra promesa de fidelidad mutua en la gracia del matrimonio cristiano. En su visita apostólica a Panamá, el Papa estuvo en la Catedral Metropolitana. Sacerdotes, seminaristas religiosas y hasta enfermos le escucharon. La misma visita del Papa dejó en mi corazón una gran satisfacción de que nosotros, los panameños, cuando queremos algo y nos unimos, lo logramos, ¿no? La Eucaristía tuvo como escenario el antiguo aeropuerto de Aalborg. Por cuestiones de seguridad y organización, un grupo selecto tuvo la oportunidad de recibir la comunión de manos del Papa Juan Pablo II. Claro que de manera particular la Eucaristía siempre es un evento de por sí extraordinario en nuestra fe católica, pero recibirla de la mano del Papa le da un sentido extraordinario, sobre todo para un joven de 18 años que era yo en aquel momento. El entonces Estadio Revolución, hoy Rommel Fernández, fue el lugar de encuentro entre Karol Botila, los campesinos y demás devotos católicos del país. Juan Pablo II dejó huellas en quienes se le acercaron. Eligieron al entonces diácono Francisco Verar y a este servidor como los asistentes en la misa con el Papa en Aalborg. A 28 años, Panamá vuelve a estar atento a otra etapa del tan recordado Juan Pablo II. A su partida, el Papa se despidió con estas palabras: que Dios bendiga siempre a Panamá y a todos sus hijos. Bien, yo creo que definitivamente Siria, Panamá ha sido bendecido también, ¿no? Grandemente. Así es. Bien, pero después de esta visita, amigos, se conoció que para el Papa Panamá fue como un oasis luego de llegar de Nicaragua, donde miembros del régimen de la época trataron de empañar su viaje. Para ese entonces, Panamá vivía momentos difíciles en medio de la época militar. Así es, y lo recuerda también el sacerdote Fernando Guardia Jaén, quien fue el encargado de organizar esta visita papal a nuestro país. Vamos a oírlo. Fueron años muy difíciles, muy tensos,
en toda Centroamérica y en Panamá. A tal punto que la fecha 5 de marzo no la sabíamos, sino hasta última hora. Nosotros hicimos afiches, carteles anunciando la venida del Papa y se ponía marzo de 1983 porque no se había definido la fecha. ¿Y por qué no se había definido la fecha? Por las tensiones existentes, más que nada en Centroamérica. Definitivamente la personalidad del Papa Juan Pablo II no solo impactó a sacerdotes y religiosas, también a los gobernantes del país en aquella época. Cuando ya nos vemos más de cerca, que por primera vez pues le miro así de pupila a pupila, le vi, sí transmitía esa solemnidad, ¿no? Pero sin dejar de ser humano. O sea, era un ser humano, era un legítimo intermediario, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Amigos, entre tanto, hoy en la misa de acción de gracias por esta beatificación del Papa Viajero, celebrada en horas de la mañana en el Centro de Convenciones Atlapa, se vivieron momentos de mucha emoción, así lo expresaron diversas personalidades del gobierno que acudieron a estos actos. Yo traje esta foto de la visita que hicimos al Vaticano porque Monseñor me la quería bendecir y lo estoy recordando mucho, que estuvimos mi hijo y yo muy cerca al Papa y fue una energía tan grande que él emitía que nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a olvidar. Yo tuve la suerte de estar el 5 de marzo del 83 en Albrook, cuando el Papa visitó nuestra tierra, así que me siento bastante regocijado por esto y ojalá esto sea un mensaje para la comunidad y para la sociedad en general, de seguir el ejemplo de él y podamos conseguir una mejor convivencia entre todos. Un mensaje muy fuerte y es la necesidad de luchar por la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive en la vida cotidiana y eso es un desafío para cada ser humano. Panamá, es hora de hacer nuestra pausa, pero cuando regresemos conoceremos más de esa vida del beato Juan Pablo II. Y también más adelante veremos cómo el mundo se unió a la celebración de esta beatificación. El último papa proclamado santo fue Pío X, cuyo papado se extendió entre 1835 y 1914. Pío X fue canonizado en 1954, ya en los tiempos modernos. El número de papas santificados a lo largo de la historia se eleva a 78, incluido el apóstol Pedro. Ya regresamos con este programa especial de la beatificación del Papa Juan Pablo II.